Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un sábado, este sábado de hoy, 31, de enero, en Altar de Fuego. Una iglesia que lo que hace es cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Llevar la palabra, predicar la palabra, llevar el evangelio. Para todos aquellos que los quieran escuchar. Para que la semilla de la palabra que salga de aquí caiga en buena tierra, en una tierra que florezca, se fructifique y multiplique. Esa es la idea. Y hoy estamos con una semana de haber estado suspendidos. La semana pasada la prédica se suspendió por razones familiares, que también, ojo con eso, es un tema muy importante, que tengamos que cuidar la familia. Esa familia que el Señor nos ha dado y que a veces por algunas razones tenemos que priorizar alguna cosa, pero siempre con el permiso del Señor para que todos estén bien y en un justo equilibrio. ¿Sí? Así que bueno, bienvenidos, dije hace un ratito a los que ya están, bienvenidos a los que vendrán y se irán agregando a medida que van corriendo los minutos. Empezamos, y como siempre lo que hacemos es solicitarle al Padre que nos bendiga, que el Espíritu Santo tome la autoridad completa en este lugar, para que la palabra que salga de aquí, de hoy, quien les habla, en realidad sea palabra del Espíritu Santo. Quizá conmigo, pero que sea palabra de Él, para que toque los corazones, para que esa espada de doble filo no solamente los toque, sino también cambie, que esa palabra cambie vidas. No solamente aumente conocimiento, sino que cambie vidas. Ese es el verdadero objetivo. Luz y sal, ser luz y sal. Bueno, título de hoy, ¿qué les parece? Algo así como quiero paz en mi vida. Quiero paz en mi vida. Creo que algunas de estas expresiones no les serán extrañas. Por ejemplo, necesito paz en mi vida, solo quiero estar tranquilo, si no hay paz no me quedo, busco tranquilidad, no quiero dramas, es mejor una retirada a tiempo que una guerra. Esto nos muestra, ¿no es cierto?, que entonces hay una búsqueda de paz en el ser humano, una tremenda decisión de querer encontrar paz en su vida. ¿Qué encontramos en la palabra sobre la paz? Pues hay un versículo sumamente fuerte e interesante, que es el versículo que está en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Me escucharon con atención? Lo voy a repetir y escuchen bien. Cada palabra que les voy diciendo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Gracias por ese amén. Ahora bien, vamos a analizarla. Mi paz os doy. Es interesante porque normalmente uno cuando dice algo dice te dejo tal cosa, te dejo tal otra cosa. Y el Señor Jesucristo pudo haber dicho perfectamente la paz os doy. En cambio, lo que Él aclaró, y lo aclaró muy bien, es mi paz os doy, su paz nos da. Su paz nos da. Es como una especie de, en ese momento era como una especie de testamento que Él nos dejaba, ¿no es cierto?, a nosotros, a la raza humana, a los seres humanos que venimos después de Él. Nos deja su paz como una herencia para usarla cuando el mundo no tiene nada más que ofrecer. Además aclara, yo no os la doy como el mundo la da. Vamos a profundizar un poquitito más en estos términos, pero fíjense, no os doy la paz como la da el mundo. La paz del mundo en general depende de las circunstancias. Nosotros estamos en paz cuando ¿qué? Lo podemos decir de una manera muy simple. Estamos en paz cuando no tenemos problemas, cuando todo está bien, cuando todo está como queremos, cuando todo está como nos satisface, que nos sentimos tranquilos y al estar bien y conformes estamos en paz. Esa es la paz que el mundo da. También dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Jesús es un antídoto contra el temor, contra la ansiedad. Es un mandato a confiar en Él, en su paz. Así que entonces tenemos claro que la paz, verdadera paz, la que Jesús nos da, es una verdadera paz que no pasa por conflictos, que no pasa ni depende de si las circunstancias son favorables o desfavorables. Es una decisión activa, además, porque cuando nos dicen no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, es de que el miedo no gobierne nuestras vidas. Que no nos gobierne.
El miedo es una de las principales armas que tiene Satanás como para alterarnos, para no permitirnos hacer cosas, para no sacudirnos, ¿no es cierto?, y quedarnos casi congelados por ese miedo que nos pone. Entonces este versículo 14:27 es un mensaje de esperanza que nos invita a descansar en una seguridad divina, en la paz que Jesús nos dio en ese versículo. Así que entonces, bueno, vemos entonces de lo que hemos hablado que como primer punto, que la paz es un anhelo frustrado que tienen todas las personas. Digo frustrado porque no siempre se consigue. Debemos entender que en ese entonces, cuando Jesús dijo esas palabras, estaba diciéndole, bueno, tengan paz, les dejo mi paz, como un saludo así, casi amable, cordial, que a veces nosotros mismos usamos cuando saludamos a alguien, decimos que te vaya bien, que todo te salga bien. Es decir, sí, a lo mejor esas palabras de por sí tienen un valor y un sentido. No significa necesariamente que de nuestro corazón salgan y que le estemos deseando un verdadero bien a la persona, bendiciéndola en una forma real, pero la palabra sí suena de esa manera. El mundo desea paz, realmente, sí, pero una y otra vez se nos escapa de las manos y hasta que finalmente parece como que la paz llega en ese momento en que se dice que descanse en paz. Es como decir, la paz la vas a encontrar solamente cuando te moriste, porque durante la vida no va a estar contigo. En cambio, en ese momento tan duro y difícil dice que descanse en paz. Así no debe ser. No. ¿Por qué es imposible tener paz? ¿Por qué tenemos que pensar que es imposible tener paz durante nuestra vida? No es así. Y fíjense algo también. Cuando Jesús dijo, la paz os dejo y mi paz os doy, estaba sabiéndolo él, unos momentos antes de saber que le iba a sobrevenir una serie de situaciones horribles, feísimas, que ninguno de nosotros se animaría a pasar. Iba a ser traicionado, iba a ser negado, iba a ser crucificado. Y él sabía todo eso. Y en ese momento, en un momento en el cual ninguno de nosotros tendría ninguna paz propia y mucho menos paz para dar o paz para dejar como un testamento, porque no la tendríamos con nosotros. Nosotros vamos a dar y dejar lo que tenemos. En cambio, él, en esa situación en que estaba, sí le dejó paz. Mi paz, su paz. Así que entonces, analicemos, ¿cuál es la verdadera paz? ¿Cuál es la verdadera paz? Para nosotros la paz podría ser descrita, como le dije al principio, como la ausencia de problemas, no tenemos presiones, tenemos todo lo que necesitamos, nos sobra de todo, tenemos comodidad, tranquilidad, seguridad, estabilidad y todos los that que se nos pueda ocurrir. Sí. ¿Es este tipo de paz a la que el Señor se refería? No. Porque justamente, como le dije hace un ratito, él estaba en una situación en la cual un montón de gente no lo quería. De hecho, no es que no lo querían que muera, querían que lo ajusticiaran, que lo crucificaran, hablaban en contra de él, lo trataban de falso, en fin, no estaba en el mejor de sus momentos y sabía lo que iba a venir. Así que entonces, ¿qué clase de paz estaba en Jesús como para decir con tanta seguridad, mi paz os doy? Esa no era la paz de que nosotros queremos, de no tener problemas. Él sabía que se le venían un montón de cosas, un tiempo difícil. Tan es así que en su momento dijo, aparta de mí este cáliz, Padre, pero hágase tu voluntad. Pero a pesar de todo, él dio su paz. Su paz. Entonces, evidentemente, él no estaba hablando de la paz tal y como nosotros la consideramos. Estamos en paz porque todo está bien. Él estaba hablando de una paz diferente. Una paz que se puede decir que es la paz que tiene inclusive en los tiempos malos, en los tiempos de tormenta. Esa paz que Jesús, durmiendo en paz, en medio de la tormenta, en la barca con todos sus hombres, sus discípulos, que tenían miedo y lo despertaron y él estaba descansando y durmiendo en paz. En medio realmente de la tormenta. Es una paz excepcional, es una paz sobrenatural, es una paz que inclusive se pone encima de cualquier circunstancia de la vida. Y a eso es lo que nos estamos refiriendo. Nuestra paz depende de las circunstancias. Si todo nos va bien, estamos en paz. Si las cosas nos van mal, nuestra vida es un desastre, es un caos, es un tremendo problema. Pero la paz de Jesús es diferente. Es diferente. No tiene relación con ninguna circunstancia de vida.
Entonces, finalmente, solo la fe que nosotros podamos tener y la paz que proviene de Dios es la que nos puede dar esa paz que está por encima de cualquier situación. ¿Sí? Entonces, vamos a confirmarlo todavía un poco más. ¿Cuál es la fuente de la paz verdadera? Muchos países, y creo que nos consta si podemos ver simplemente los noticieros, cualquiera de las noticias, podemos ver que hay países que se arman y se están armando y compran más aviones y compran armamento bélico para fortalecer aún más sus ejércitos, para hacerlos más poderosos y fuertes. ¿Para qué? Para alcanzar la paz, para garantizar la paz. Si este me ataca, lo destruyo, por lo tanto no me va a atacar, así que vamos a estar en paz. Esa es un poco la situación que estamos a nivel de países, ¿sí? A nivel personal, la mayor parte de la gente busca paz en las cosas temporales, en cuestiones de logros, en cuestiones sociales, en cuánto gano, puedo pagar mis gastos, están saliendo las cosas como yo quiero, mis relaciones sentimentales van yendo por el buen camino, mi salud está bien, en fin, voy logrando los objetivos y alcanzando las metas que me planteé. Esa es la paz humana, la paz del hombre. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión que el hombre busca la paz en un camino equivocado. Porque la busca en cuestiones materiales, en experiencias, de todo tipo. Pero esa fuente de paz está sujeta a que las circunstancias sean favorables, porque si no lo son, definitivamente la paz se fue. Así que entonces la verdadera paz solamente se encuentra en Dios. Notemos algo. La promesa del Señor de darles su paz viene exactamente después, que dijimos, esto estaba en el capítulo 14 del libro de Juan, en el versículo 27, viene inmediatamente después de 14:26, en donde el Señor dice esto, el Señor Jesús les dice esto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El versículo siguiente es el que estamos viendo hoy. Mi paz os dejo. ¿Por qué casualmente lo tiene que dar después de anunciar que viene el Espíritu Santo? ¿Por qué? Nada es casual en la Biblia. En la Biblia no hay ninguna palabra, ninguna coma que esté de más ni que no esté. Está lo que debe estar. Entonces, y curiosamente, si ustedes se van a Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22, van a encontrar los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, que son las cosas que un hijo de Dios que tenga el Espíritu Santo en su vida debe mostrar en su vida. Y ahí vamos a encontrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y curiosamente, dentro de esos 7 frutos que está paz. Por lo tanto, la paz es un fruto del Espíritu Santo que Jesús mencionó en el versículo inmediatamente anterior al que hoy estamos diciendo, donde Él nos dice, mi paz os doy. Es importante tener en cuenta entonces que la paz que Jesús nos dejó no se consigue por ningún medio humano. Si es un fruto del Espíritu Santo, hagamos un análisis rápido. ¿Quién lo da? Lo da el Espíritu Santo. Entonces ya sabemos de dónde viene la paz. ¿Circunstancias? No. ¿Espíritu Santo? Sí. De ahí viene la paz. ¿Qué necesitamos para poder tener paz? ¿Cómo es que yo puedo ser alguien? Sí, merece tener paz. Puede tener paz. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, primero, tenemos que tener, parece una redundancia, tenemos que tener una conciencia en paz. Si no tenemos nuestra conciencia en paz, obviamente no vamos a tener paz. Si somos atormentados por el veneno de nuestras propias culpas, porque hice unas cuantas cosas de las cuales no me enorgullezco, que no debía haberlas hecho, que causaron mal a otros y a mí mismo, en fin, lo que sea, y todavía me sigo culpando de lo que hice. ¿Cómo me va a mirar el Señor Jesús? ¿Cómo Dios se va a fijar en mí si soy culpable de esto, de aquello, hice lo demás allá? Y ni siquiera a veces pienso en eso, sino simplemente arrastro las culpas de mis errores. En esa actitud, en esa situación, realmente nunca vamos a poder tener paz.
El remordimiento de una mala conciencia destruye cualquier clase de paz, no nos deja tranquilos. Y les cuento algo, Satanás es un experto en no dejarnos olvidar de nuestros errores, cuando en realidad pecamos, nos equivocamos, hicimos mal, pero conocemos a Dios, recibimos en nuestro corazón, nos arrepentimos, pedimos perdón, cambiamos el rumbo y el Señor nos perdona. El perdón del Señor es como que tomó nuestro pecado, tomó ese error, tomó ese mal que hicimos en nuestra vida y lo arrojó al fondo del mar, para que allí quede. Porque Él no nos va a volver a hablar. ¿Te acordás que hiciste esto, tal cosa y tal cosa? ¿Te acordás que en el año tal hiciste esto? Que mentiste, que dijiste, que mataste, que heriste, que lo que sea, que robaste, lo que sea. Dios no va a hacer eso. Porque el perdón de Dios tira nuestros pecados al olvido. Y Él no se va a acordar más de eso. Pero al otro sí. Al otro le va a encantar decir, vos que venís a tratar de hacerte buena persona si vos hiciste esto y esto. Y ahí nos ataca esa conciencia y no nos permite dejar nuestra conciencia en paz. Tenemos que trabajar en eso. Quitarnos esas culpas propias que si ya se las presentamos al Señor, ya nos arrepentimos, y el arrepentimiento, como alguna vez le dijimos acá, es cambiar el rumbo de algo. Hemos cambiado el rumbo, ya lo hemos cambiado, ya está, quedó atrás. Así que entonces, primer punto, conciencia en paz. Si aún no se han arrepentido, arrepiéntanse, pidan perdón y van a tener su conciencia en paz. No permitan palabras en contra. Lo segundo, cuando uno habla de confiar en alguien, por lo general uno habla de que tiene que estar confiando en alguien que sea seguro. No es que, mañana puedo confiar en él, pero pasado no. Porque mañana es jueves, creo que podemos confiar, pero el viernes ya no es una buena persona. No se trata de eso. Estoy haciendo una exageración con las palabras, pero me entienden. No puedo pensar en confiar en alguien porque creo que a lo mejor en mes de enero le cae bien y en mes de febrero va a ser otra persona, se me va a transformar. Debo confiar en alguien que sea estable y seguro, alguien en quien pueda confiar desde aquí hasta, no sé, que me toque morir. En eso yo puedo confiar. ¿Y dónde? ¿En quién puedo confiar de esa manera? Solamente en Dios. Solamente en Dios, porque solo hay un ser que realmente que no cambia, que siempre es el mismo desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de nuestros tiempos, desde el inicio de la vida. Él no cambia. Su palabra no cambia. Su fidelidad no cambia. Su amor no cambia. No depende de ninguna circunstancia. Así que entonces, no nos culpemos y solamente confiemos en Dios. Esas son dos condiciones fundamentales para que nosotros podamos lograr paz. En el Antiguo Testamento hay varios versículos que ya ellos, en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, ya estaban anunciando que iba a venir quien les iba a traer paz a la raza humana. Vamos a ver algunos versículos, por ejemplo, Salmos 147:14, ¿se acuerdan? Salmos, la mayor parte de ellos está atribuida al rey David. Algunos son de Salomón, hay algunos también de algunos antiguos profetas. En el Salmo 147, versículo 14, dice, Él da en tu territorio la paz. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Números 6, 22, 26, dice, Jehová habló a Moisés, y al final de del versículo 26 dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vean que en todos los casos esa paz proviene de Dios. En todos los casos, ya del Antiguo Testamento. ¿Sí? Así que entonces, con todo esto que estamos comentando, podemos ir avanzando un poco más todavía en el tema y decir que, bueno, el legado de Cristo a sus discípulos, a los apóstoles, fue paz. En muchos lados decimos el testimonio, ¿qué me dejas? Sí, te dejo propiedades, te dejo plata. En otros casos, como si te dejo mis deudas. Pero nada, ¿qué dejó Cristo? Su paz. ¿Por qué paz? Porque sabía que le íbamos a necesitar. Porque sabía que era algo que el hombre en general, hombres, mujeres, iba a estar buscando siempre.
No hay duda que el Señor se estaba despidiendo de sus discípulos en ese momento, en esa altura del versículo del Evangelio de Juan. No hay duda, porque de hecho entre los hebreos la costumbre de decir shalom era un saludo y era una despedida usada entre esos. Shalom, shalom, paz, paz. Era muy común entre los judíos. Pero el Señor en ese entonces no la estaba diciendo como una cuestión de cortesía. Me voy, muchachos, me voy, Pedro, Santiago, Juan, Marcos, Shalom. No lo estaba diciendo como una cortesía. ¿Nos vemos? No lo decía de esa manera. No era un saludo vacío, lo emplea aquí con un hondo sentido. Analicemos, lo dije antes, en la palabra no hay nada que esté de más ni que no tenga un sentido profundo, y por eso debemos leerlo con tranquilidad y con calma y lentamente muchas veces, y pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe para entender lo que está escrito. Les daba a entender que les dejaba su paz como el legado más precioso. Esa era la manera de asegurar que su amor, su fidelidad y su preocupación por ellos iba a continuar aún después de que subiera a los cielos. Eso es lo que estaba dejando. Si leemos el versículo otra vez, 14:27, vemos que es un versículo cortito y lo vamos a leer rapidísimo y vamos a decir, sí, Jesús nos dejó la paz. Sí, porque les dejó la paz. Pero si lo empezamos a analizar con cuidado, se dan cuenta que es mucho más profundo de lo que parece. Se dan cuenta que no nos dejó la paz. Su paz nos dejó. Su paz nos dejó, no cualquier paz. ¿Se dan cuenta también entonces que esa paz hace que nuestro corazón no se tiene que turbar y que no debemos tener miedo? Todo eso tan cortito, tan fácilmente dicho, en palabras simples que nosotros vamos a entender leyendo rápidamente y lo pasamos de largo y decimos, sí, qué bueno, nos dejó paz. Pero no era cualquier paz. Así que entonces tenemos que tener claro en algo. En el Antiguo Testamento, las bendiciones del Señor, del Dios Padre, mayormente eran cuestiones de riqueza y reinos al pueblo hebreo, que era el pueblo que Él eligió. Pero en este caso, en el caso del Nuevo Testamento, tenemos que entender que son bendiciones diferentes. Estamos hablando de una bendición que es una seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados por la gracia, por su gracia, por la gracia de Jesucristo. Eso nos permite con total derecho sentir que estamos reconciliados con Dios. Esa es una bendición muchísimo mejor que cualquier herencia material que pudiéramos tener. ¿Vamos bien? Seguimos entonces, tenemos claros estos puntos hasta ahora. Vámonos al siguiente. ¿Cuánto cuesta conseguir la paz? ¿Acaso cuesta? En este mundo no se llega a conseguir una paz auténtica, porque estamos hablando, puede ser de conflictos internacionales, nos ponemos de acuerdo, Rusia y Ucrania por acá, Estados Unidos con Irán por allá, lo que sea, Partido Colorado acá, lo que sea, no hay paz. Lo que en todo caso suele haber son negociaciones. Entonces uno cede un poco, el otro cede un poco y más o menos se llega a algún tratado de paz. Un tratado de paz que nunca es al 100% del agrado de quienes lo firman, pero más o menos, bueno, yo tengo el 75% y yo alcancé lo mío y el otro renunció acá y yo renuncié allá, y más o menos nos ponemos de acuerdo en una especie de paz negociada, en donde tienen los precios, cada uno va cediendo algo para que esa paz no se transforme en una guerra. Hay una vieja canción de Joan Manuel Serrat que en una parte de su letra dice: se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Y así funciona la vida. Así lo vemos nosotros. Entonces, al fin y al cabo tenemos que entender que entonces no hay realmente un verdadero esfuerzo por alcanzar la paz, porque en líneas generales nadie quiere renunciar a nada. A le reclama algo a B. B no acepta que A se lo reclame. Dame esto, no te voy a dar. Bueno, dame un poco. Bueno, te doy un poco. Y ahí más o menos quedaron en paz. Pero a B le duele haberle dado ese poco y A dice, me pudo haber dado más. Nunca están de acuerdo. Alguna vez va a seguir la situación. Entonces, en lo que hace al ser humano, nosotros tenemos que entender, y hace un ratito dijimos que es lo necesario para poder alcanzar la paz, es el tema de tener una conciencia en paz. Tenemos que entender entonces que para
lograr esa paz que Dios nos ofrece, tenemos que tener clarísimo que nuestro pecado, que el pecado humano ya ha sido ajusticiado, ya fue arrojado al mar del olvido. ¿Sí? Ahora, si lo analizamos desde un punto de vista legal, el que debería haber pagado por los pecados cometidos es el mismo hombre. Cada quien debería pagar por sus pecados. Me equivoqué, metí la pata, tengo que resarcir el error, tengo que resarcir los daños que he causado. Tengo que, jurídicamente, ustedes lo han visto, dar a cada uno lo suyo. Entonces, si alguien participa en un accidente, lastima al otro, yo tengo que pagar los gastos del hospital de aquel, y así funciona en general. Lo mismo con la paz. En cambio, cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de la palabra, no es el hombre el que paga por sus errores, no es el hombre el que paga por sus pecados. Es Cristo, el Señor Jesucristo el que paga. Él pagó y Él sigue pagando por nuestros errores y nuestros pecados. ¿Y en dónde pagó? En la cruz. Allí pagó por nuestros errores, por mis errores, por los errores de todos nosotros. Él ha pagado ya. No hemos sido nosotros. En eso es lo que consiste el Evangelio. ¿Por qué se dice Evangelio? Pues son las buenas noticias de Dios. Miren, alguien pagó por todas sus deudas. Imagínense hoy en día en el mundo económico que podemos estar, en el mundo social en que estamos, que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? ¿Vos debes plata? Sí. ¿Tenés la hipoteca del banco? Sí. ¿Todavía tenés que pagar tu auto? Sí. ¿Tenés cuotas en, no sé, en algún negocio importante de ropa, etcétera, etcétera? Sí. ¿Sabes qué? Tranquilo, yo pago por vos. Alcancé la paz. Feliz. Pero que va a ser mi problema, que mañana voy a salir a comprar de nuevo. Ya no debo más por mi auto, voy a cambiarlo. Voy a comprar otro más grande y más lindo. Una 4x4 terrible voy a comprar, ¿no sé? Y con esa voy a volver a meterme en deudas otra vez. Acá estamos hablando de las cuestiones del corazón, del alma. Jesús pagó por nosotros. Así que entonces, ese es el concepto del Evangelio de la Paz. Bueno, vamos a ir un poquito más en profundo con Juan 14:27. Mi paz os dejo. Bueno, lo dijimos esto recién. Él podía hablar de la paz. Jesús pudo haber perfectamente dicho, la paz os dejo. Pero no, se refiere a ella como mi paz. ¿Por qué habla de su paz? ¿Qué es lo que le hace ser tan claro al decir mi paz os dejo? Bueno, veámoslo. A ver, veamos en qué pudo haberse basado para decir mi paz os dejo. Primero, esa paz que nos deja es la paz que mostró el Señor Jesús en toda su vida. ¿Sí? A ver, recordemos algo. El caso de la barca que estaba en el lago y que estaba azotada por vientos y tormenta y todos los apóstoles muertos de miedo y él durmiendo en paz, tranquilo. No se inquietó en absoluto. Cuando lo maldecían, le decían de todo, los fariseos, parte del pueblo, etcétera, etcétera, lo decían. ¿Él qué hacía? Nada. No se molestaba, no se enojaba, tranquilo estaba. Cuando fue oprimido, perseguido, castigado, lo que sea, lo único que dijo, perdónanos, Padre, no saben lo que hacen. Él nunca perdió esa paz que lo caracterizaba. Entonces es una paz que él demostraba que su paz no dependía de ninguna situación que a él lo molestara. Era suya, nadie se la podía quitar. ¿Sí? Segundo, esa paz que él le dio a sus discípulos anticipadamente y que pasó a nosotros también, la compró mediante su muerte en la cruz, pagando por nuestros pecados. Así él compró su paz. Esa paz que nos dio la compró él. Tiene derecho a comprarla, él tiene derecho a dárnosla, porque es propia, es suya. Tomen, hijos, tomen mi paz. Ese es el costo personal que él tuvo que pagar para nosotros para que podamos disfrutar de esa paz. La compró con su propia muerte. Y la paz, esa paz era una promesa mesiánica. Promesa mesiánica es una promesa que tiene que ver con el reino de Jesús, un reino que va a venir, el reino que va a terminar con él como la mayor autoridad. En Isaías 9:6-7, Isaías lo llama, lo menciona ya, anticipándose, profetizando la venida de Jesús, lo llama como príncipe de paz. Un niño nos es nacido, todavía no había nacido siquiera Jesús. Hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No fue caprichoso ese nombre.
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegrías nuevas y del que anuncia la paz. Otra vez en Isaías, seguimos con Isaías, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, 54:13, y se multiplicará la paz de tus hijos. Ezequiel 37:26, y dice, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con Dios. Ageo 2:9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén, digo yo también. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar. Entonces, caramba, todo eso ya fue preanunciado, profetizado del Antiguo Testamento. Así que con todo ese derecho, con todo derecho, porque lo demostró en su vida, porque nada lo perturbó, porque lo anunciaron en el Antiguo Testamento, definitivamente, porque la compró con su muerte, él podía decir totalmente, mi paz les dejo, os doy. Y en el punto 8 vamos a analizar ahora, ¿cómo es esto que yo no os la doy como el mundo la da? La paz a la que aspira el mundo consiste precisamente en no tener problemas, no tener dificultades. Está relacionada con posesiones materiales, placeres de la carne, conseguir lo que logramos. Muchas veces se establece con violencia y a veces con la guerra se establece la paz también. Estamos en paz. Se declaró que un país se rindió, estamos en paz. Logramos la paz, ya los reventamos a todos aquellos. Listo. Desapareció ese país, estamos en paz. Esa es la paz de que estamos hablando a nivel del mundo, pero por el contrario, la paz de Cristo es amable. Nunca se impone por la fuerza, porque siempre respeta nuestro libre albedrío. Se fundamenta sobre la justicia, tiene que ver con el descanso de la conciencia y la paz del espíritu. La paz, y lo dicen en Mateo 26:52, nunca puede venir por medio de las armas. ¿Qué dice Mateo 26:52? Todos los que toman la espada, a espada perecerán. Si logramos la paz a la fuerza, o sea, por la espada pereceremos también, más tarde o más temprano. Así que entonces, y después dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El temor, como dije antes, es una de las armas más peligrosas y poderosas que tiene el enemigo para usarla contra nosotros y para aniquilizarnos. Para eso es. La ansiedad es un gran enemigo en nuestra vida. Nos ponemos ansiosos, nos apuramos, tenemos urgencias, no queremos llegar tarde, queremos lograrlo todo rapidísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa misma ansiedad, ¿qué es lo que hace? Hace que la paz huya de nuestras vidas. Estamos ansiosos, queremos algo, no tenemos tiempo que perder. Y perdemos la paz. ¿Dónde encontramos el antídoto para esa actitud en donde la ansiedad nos roba paz? ¿Dónde la encontramos? Otra vez, ¿dónde? En la palabra, en la Biblia. Vámonos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Y qué dice? Por nada estéis afanosos. Amén. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que, ¿notaron lo que dice? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Otra vez analicemos las palabras. Es como para haberle dicho al Señor Jesús, ¿por qué estás en paz si sabes que te van a crucificar? ¿Por qué estás en paz si sabes que Pedro te va a negar? ¿Por qué estás en paz si sabes que te van a traicionar, que Judas te va a traicionar? ¿Cómo estás en paz? No te entiendo, no puedo entender que estés en paz, le podría haber dicho cualquiera. Podría haber hecho yo si hubiera estado en esa época ahí alrededor de él quizás. Y a lo mejor algunos de ustedes. Él estaba en paz. Porque su paz no estaba sujeta a nada de esas cosas. Era una paz divina. Esa es la paz a la que nosotros tenemos que alcanzar. Es una paz que a pesar de que todo parezca que estar mal, no nos sacude, no nos quita esa paz. Esa paz que Jesús, que el Señor Jesús nos dio. Esa es la idea.
Pero en cambio nosotros, así como en su momento, y algunos todavía en el pueblo hebreo, no aceptan al Señor Jesús como el Hijo y el Hijo de Dios y su Salvador, y no conocen la paz, y por eso hay tantos problemas todavía, a nosotros también, ¿qué nos pasa? Que la compartimos en el mundo moderno de hoy. Para el hombre moderno, tener que aceptar a Jesús en nuestro corazón y vivir como Dios quiere, es como que amenaza la libertad del hombre de hoy. Prefiero seguir viviendo esclavo de mis hábitos. Como si vivir conforme a lo que Dios quiere fuese una esclavitud mayor. En fin, bueno, creo que hemos tenido un recorrido medio amplio y bastante claro sobre los conceptos de lo que es la paz. Si hacemos un epílogo, es decir, una especie de resumen concluyendo esto, podemos decir lo siguiente. Todo lo que hoy se dijo lo podemos resumir así. Acá lo escribí para no equivocarme y hacerlo bien cortito y breve. El mundo da paz cuando hay salud, dinero y seguridad. La paz del mundo. Jesús da paz siempre, incluso cuando hay dolor, incertidumbre o problemas. ¿Qué paz elegimos? ¿Qué paz elegimos? ¿La que depende de si el viento sopla del sur al norte o del norte al sur? ¿O la del que no depende de nada, sino simplemente de nuestra decisión de confiar en Dios y de recibir a Jesús en nuestro corazón y de decir, recibo tu paz, recibo esa paz que tú me das? Amén. Si hoy tenemos el corazón turbado por la razón que sea, no tenemos. Si tenemos el corazón muy inquieto por cualquier cosa, no tenemos que fabricar ninguna paz. No tenemos que fabricarla. ¿Saben qué? Tenemos que recibirla. Tenemos que aceptar ese regalo que Jesús nos dio. La paz os dejo. Dámela, Padre. Dámela, Señor Jesús. La recibo, Señor Jesús. No tengo que fabricarla. Tengo que recibirla nada más. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Está? Entonces ya sabemos de qué paz estamos hablando. ¿Qué paz quiero en mi vida? Esa paz que Jesús me dio. ¿Sí? ¿Oramos? ¿Sí? Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti con el corazón abierto, a veces con el alma cansada, Señor, pero sabemos que no eres un Dios lejano, sino que estás aquí siempre, siempre. Que Señor Jesucristo, sabemos que conociste la agonía y que venciste la muerte para darnos la esperanza, que pagaste nuestros pecados con tu muerte de cruz. Señor, hoy reclamamos esa herencia que dejaste en Juan 14:27. No te pedimos esa paz como la que da el mundo, no la queremos que depende de que todo esté bien. Te pedimos esa paz que tú mismo nos diste, aún en medio de la circunstancia que estabas pasando en ese momento, en aquel monte. Danos esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que guarda los pensamientos cuando el cansancio y la tristeza nos quieren vencer. Esa paz que va a estar siempre en nuestro corazón. No importa las circunstancias que estemos viviendo. Nada ni nadie podrá separarnos de tu amor, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra y te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, que nos dejó en herencia su paz. Amén. Amén y amén. Gracias. Gracias por el tiempo que han estado con nosotros. Gracias por haber participado. Nos encontramos, Dios mediante, siempre Dios mediante, el próximo sábado a las 18:15 horas. Queden con la paz del Señor Jesús en sus corazones. Los amamos y bendecimos. Gracias.